Muy buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos del parte del grupo 14. En este día nos ha tocado explicar en qué consiste la psicofisiología de la sexualidad. Quiero leerles lo que es esta pequeña introducción. Aquí decimos que la conducta sexual, además de ser esencial para la supervivencia de la especie, representa una fuente primordial de gratificación para el individuo y un vehículo importante de comunicación afectiva. Sus trastornos pueden ser causas de infelicidad, de frustración y deterioro de relaciones interpersonales. La mayoría de estas alteraciones pueden ser aliviadas eficazmente mediante diversas terapias que exigen el conocimiento de la fisiología sexual y sus anomalías. Por otra parte, muchos procesos patológicos no primariamente sexuales conllevan con frecuencia, sea como síntoma o como complicación de su tratamiento, la aparición de las alteraciones de la función sexual. Antes que nada, nosotros como seres humanos tenemos la necesidad biológica de mantener relaciones sexuales y coitales, pero no necesariamente por el tema de reproducirse, sino porque para muchos va más allá de simplemente traer una nueva vida al mundo. Para otros es una unión, una conexión íntima tanto de placer como de sentimientos que se entrelazan en ese momento. Ahora bien, eso es lo que vamos a ver a partir de aquí. Cómo va conformado todos estos procesos, cómo los órganos, cómo las hormonas se liberan y cómo éstas van en un subconjunto y todas van colaborando a la vez para llevar estos procesos normales. Ahora bien, vamos a leer la fisiología normal de la sexualidad humana. La sexualidad se relaciona con el comportamiento sexual orientado a la reproducción, con toda una serie de múltiples factores que conforman la satisfacción de las propias necesidades físicas y emocionales. El aspecto psicológico y emocional de la sexualidad presenta una base específicamente fisiológica, que es la que se analiza en los siguientes apartados, diferenciada en función de las características anatómicas de los sistemas reproductores masculino y femenino. El aparato sexual está constituido por todo el organismo humano. Muchas partes esenciales no solo son necesarias para despertar el apetito sexual y lograr el orgasmo, sino que están íntimamente relacionadas entre sí con el clímax que se alcanza en el orgasmo. Ahora bien, vamos a ver en esta parte específicamente cómo se llevan todos estos procesos. Vamos a ver la diferencia entre los sistemas reproductores masculino y femenino y cómo cada uno de estos colabora para poder llevar a cabo lo que es al menos el proceso tanto de coito como ya lo que es el proceso un poco de la reproducción. Ok, vamos a leer la anatomía y fisiología de los órganos sexuales femeninos. Los órganos genitales femeninos constan de dos partes. Los órganos genitales internos situados en la pelvis, los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Y también están los órganos genitales externos, la vulva, en la que se incluyen los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el himen. Ahora bien, quiero recalcar que parte de la investigación que hemos hecho y nos dimos cuenta que o al menos en los que nos vamos a enfocar es que los órganos genitales internos son los más importantes en estos procesos. ¿Por qué? Porque es en este sistema en el que se da todo lo que es la parte de la fecundación. Cuando los ovarios liberan los óvulos y estos se transportan a través de las trompas de Falopio, trompas uterinas, y estas a su vez van llegando al útero. Y una vez se hace la fecundación con el espermatozoide, esta se pega en las paredes uterinas y comienza a darse lo que es el proceso que conocemos del crecimiento de un bebé. Ok, vamos a explicar un poco lo que es el acto sexual femenino. En cuanto a la sexualidad, el éxito de la realización del acto sexual femenino depende tanto de la estimulación psicológica como de la estimulación sexual local. Pensamientos eróticos pueden provocar el deseo sexual en la mujer. Esto ayuda notablemente a la realización del acto sexual femenino. Como lo sabemos, la mayoría de las estimulantes provienen bastante y dependen de lo que es la parte de la sensibilidad. Pero no solamente física, sino que también, como decimos, un pensamiento puede llegar a provocar ese deseo sexual. Un pensamiento, puede ser una palabra, puede ser un recuerdo, son muchos los factores que pueden recordar, pero dependerá también bastante de la persona. Aquí quiero hacer un poco hincapié entre ambos sexos,
porque entre ambos depende, digamos, una palabra o algo que lo haga, que lo relacione con algo sexual o algo que le guste. Entonces, esto para ellos va a ser un pensamiento que les provoque ese deseo. Ahora bien, seguimos. La respuesta sexual de la mujer luego de ese deseo sería estas etapas: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Explicaré un poco más adelante acerca de estas respuestas. Pero primero veremos la anatomía y fisiología de los órganos sexuales masculinos. Los órganos genitales masculinos comprenden los testículos con sus túnicas, los conductos deferentes con las vesículas seminales, la próstata, las glándulas bulbo-uretrales o de Cooper y el pene, compuesto por los cuerpos cavernosos y la uretra masculina, que tiene un carácter mixto, urogenital. Okay. Aquí igual en este mismo proceso, los espermatozoides se unen con lo que es el líquido seminal. Entonces, todo este proceso se da del testículo y, como vemos, hay una sola línea de sus procesos en la que va pasando por la vesícula seminal, por la próstata, hasta terminar en la parte de la uretra. Entonces, ¿qué pasa en la uretra? Una vez van todos estos líquidos, ¿qué pasa al momento ya cuando se llega al clímax masculino? La uretra, esta se comprime musculaturamente y entonces hace que el líquido pueda salir, la eyaculación pueda salir proyectada de una manera más fácil. El acto sexual masculino. La fuente más importante de señales nerviosas sensitivas para la iniciación del acto sexual masculino es el glande del pene. El glande contiene un órgano especialmente sensible que transmite al sistema nervioso central una modalidad de sensación denominada sensación sexual. Ojo con esto. Así como la mujer, en el hombre también depende bastante de lo que es la parte de la sensibilidad para que la estimulación pueda llevarse a cabo. Ahora bien, si observamos respuesta sexual en el hombre, también pasa por los mismos que la mujer: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Ahora bien, antes de pasar a lo siguiente, quiero hacer esta diferencia entre respuestas sexuales entre hombres y mujeres. Lo que es la parte de la excitación, la meseta y orgasmo son parecidas. La parte de la excitación son todos esos momentos de preparación en la que el cuerpo se va acomodando ante la situación. Hay múltiples contracciones físicas, está el deseo, la sudoración, el ritmo cardíaco va aumentando, todo de manera sucesiva. Una vez pasando ya a la parte de la meseta, donde en esta parte igual la excitación crece, el ritmo aumenta todavía más. ¿Y qué pasa? Se dan más contracciones aún en diferentes partes del cuerpo, en lo que va siendo las partes de los esfínteres y del ano en algunas personas. Ahora bien, la parte del orgasmo. Aquí en esta parte es donde se da lo que es el clímax, o cuando la excitación llega a lo que es a su máximo potencial. En el caso de las mujeres, comienzan a liberar lo que son los fluidos vaginales, y en la parte del hombre se da lo que es la eyaculación. Ahora bien, en la resolución hay una diferencia un poco notable en lo que es mujeres y en lo que es hombres, ya que en el caso de las mujeres, una vez llegada la resolución, antes de esto aclarar lo que es la resolución, es este proceso en el que el cuerpo va regresando a lo que es a la normalidad. El músculo vuelve a relajarse, el ritmo cardíaco disminuye. Entonces es una preparación para un posible segundo acto. Pero bien, las mujeres no necesariamente tienen que esperar la misma cantidad de tiempo que el hombre. Al contrario, la cantidad de recuperación de la mujer es mucho menor que en la del hombre, ya que en el hombre suele pasar el caso en el que la erección del pene se debilita después de una eyaculación. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita más tiempo para el hombre para poder recuperarse ante este cansancio y volver a repetir otro acto. Y luego estos procesos volverán a repetirse desde el inicio. Ahora bien, efectos sobre la sexualidad, las alteraciones hormonales. Aquí hay que poner mucha atención. Veamos en el caso de los hombres. La falta de testosterona, también llamada hipogonadismo, se estima que afecta a 5 de cada 1000 hombres, según datos del NHS,
el Sistema Británico de Salud Pública. Todos los hombres necesitan tener testosterona para tener una vida saludable física y psicológicamente, pero el nivel de esta hormona disminuye naturalmente con la edad. Se estima que un 2% al año a partir de los 30 a 40 años. Entonces bien, para muchos médicos en esta parte se llegan a confundir porque cuando hacen este examen a veces no saben si la falta de testosterona es causada por el hipogonadismo o inclusive por una disminución natural. ¿Qué pasa? Muchas veces no logra darse el tratamiento adecuado. Entonces es donde tenemos que poner muchísima atención en eso. La testosterona en el hombre es una hormona muy importante, ya que ayuda en múltiples procesos, además de lo que es la musculatura del hombre. Ok, vamos a ver los efectos sobre la sexualidad de las alteraciones hormonales en el caso de las mujeres. Las hormonas sexuales que más se secretan los ovarios son los estrógenos y la progesterona, responsables del normal funcionamiento del organismo femenino y de su capacidad reproductiva. Los ovarios también secretan la testosterona, pero en cantidades muy pequeñas. La testosterona aumenta en las mujeres el deseo sexual, pero su exceso puede causar cierta virilización. Y aquí es donde tenemos que prestar mucha atención igual, como por ejemplo el vello corporal abundante. La progesterona es la hormona relacionada con la fecundación y el embarazo y suele disminuir el impulso sexual. Como vemos, un aumento de testosterona en la mujer sería en lo que sería bastantes problemas, porque además del incremento en el vello corporal suele ocurrir también que la voz se pone un poco más ronca. Fisiología de la preferencia sexual. La característica más sobresaliente de la conducta sexual humana es su diversidad. Así es posible que no existan dos individuos con las mismas ideas acerca de quién o qué es sexualmente atractivo, o cuáles son los medios más apropiados para consumar esa atracción. Como ya lo sabemos, nosotros como seres humanos somos únicos en cada una de nuestras cualidades. Entonces, ¿qué pasa? Se da normalmente que las personas ven algo más atractivo que otro. Para unos, por ejemplo, hombres, hay mujeres que nos parecen más hermosas, pero quizás a otros no le parece igual. Entonces, ¿qué pasa? Son esas características que a nosotros nos enfocamos. Entonces, cumple cierto rasgo en el que nos fijamos y si este cumple con los requisitos, entonces esa atracción se vuelve más fuerte. No necesariamente estoy diciendo que hay un requisito mínimo, todo lo contrario. Para nosotros, obviamente el estímulo visual es el primero que se da a conocer. Entonces bien, ese estímulo visual envía señales al sistema nervioso y luego nos empieza a dar ese estímulo. Se codifica todo y nos da esa señal de que son esas las cosas que nos van a estimular sexualmente. Ok, vamos a ver las diferencias endocrinas. Estudios endocrinos han demostrado que no existen diferencias en los niveles de andrógenos circulantes entre individuos masculinos, homosexuales y heterosexuales. Por otro lado, tampoco parece haber diferencias en los niveles de hormonas hipofisiarias o hipotalámicas entre estos sujetos. Ahora bien, veremos lo que son los factores genéticos. La preferencia sexual en el hombre es un carácter muy complejo, posiblemente influido por varios genes, experiencias vivenciales y factores socioculturales. La mayoría de las veces estos factores producen un patrón característico de preferencia sexual hacia el sexo opuesto, pero existen excepciones, como la bisexualidad y la homosexualidad. No tienen una herencia mendeliana sencilla, es un carácter multifactorial. ¿Qué queremos decir con esto? Que no hay una base biológica o innata que nos dice cuál va a ser nuestra preferencia sexual. Eso va ocurriendo a medida van pasando la vida, a medida van pasando los años, y son los factores externos y las experiencias que nosotros vayamos día a día lo que van a terminar decidiendo eso. Otros genes candidatos. El conocimiento de que los andrógenos de las gónadas son responsables de la mayoría de los dimorfismos sexuales del cerebro y la conducta de los vertebrados ha llevado a la búsqueda de conexiones entre los andrógenos, sus sustratos neurológicos y la homosexualidad humana.
sugiere que la conducta heterosexual masculina se debe a la exposición prenatal del cerebro a los andrógenos, principalmente la testosterona, mientras que la conducta heterosexual femenina se debe a la ausencia de andrógenos durante el periodo prenatal. Hay una teoría, aunque al final de esta fue rechazada, ya que hubieron pruebas que resultaron inválidas. Entonces se sugería que los homosexuales se daban a conocer, por ejemplo, cuando en el sexo masculino había poca concentración de testosterona. Entonces esto decían que provocaba que los hombres fueran homosexuales, y en el caso de las mujeres, que los andrógenos estuvieran muy altas, que estuvieran a una exposición de andrógenos demasiado alta. Entonces ahí se volvían las mujeres también homosexuales. Pero al final esta teoría fue rechazada. ¿Por qué? Porque se demostraba que incluso gemelos, por ejemplo, en gemelos monocigóticos, que como ya sabemos, comparten mucho los genes, pero al final siguen siendo individuos distintos. Ahora bien, a pesar de ser individuos que comparten genes, estos no mostraban actitudes similares ni preferencias similares. Entonces bien, fue parte de lo que hizo que esta teoría se rechazara. También hay otra teoría que debemos aquí, la activación del cromosoma X. No está claro si la inactivación extrema del cromosoma X es una causa o es una consecuencia de los mecanismos que influencian la preferencia sexual humana. Los resultados de este trabajo apoyan la hipótesis de la presencia de genes en el cromosoma X regulador de orientación sexual masculina. Como sabemos, al final es el cromosoma del hombre quien decide el sexo del bebé. Ahora bien, si el espermatozoide va con un cromosoma X hacia el óvulo, este se dará en un sexo femenino. Pero si el espermatozoide va con un cromosoma Y, este se definirá como sexo masculino. Ok, ahora vamos a ver un poco de lo que son las estructuras cerebrales involucradas en la sexualidad. Vamos a ver dos importantes, o en las que más hice hincapié. El primero sería la glándula pituitaria. La glándula pituitaria se encarga principalmente de la liberación de las hormonas trópicas, que son hormonas encargadas de estimular otras glándulas para que sean capaces de liberar hormonas. Es por esta razón que se le considera la glándula hormonal más importante del cuerpo humano. El funcionamiento en la sexualidad que posee es de ayudar a las gónadas en concreto para regular en cierta medida las hormonas liberadas como los andrógenos y los estrógenos. Como ya lo sabemos, las gónadas, ya sea en hombre y ya sea en mujer, siempre liberan andrógenos y estrógenos. ¿Qué pasa? En el hombre se suele liberar más andrógenos y en la mujer más estrógenos, pero no quiere decir que estas sean pertenecientes a un sexo en específico. Entonces es la glándula pituitaria la que le ordena a la gónada cuál va a ser el tipo de hormona que más va a liberar. Ahora bien, la glándula pituitaria se divide en dos partes: la glándula pituitaria anterior y la pituitaria posterior. La anterior dice que también es conocida como adenohipófisis. Comienza formando parte del mismo tejido embrionario que evoluciona hacia el velo del paladar, se descuelga durante el desarrollo y migra hacia su posición junto a la pituitaria posterior. La pituitaria posterior, también conocida como neurohipófisis, se desarrolla a partir de una pequeña excrescencia del tejido hipotalámico que cuelga del hipotálamo en el extremo del tallo pituitario. Ahora bien, antes de leer el siguiente, me gustaría agregar que es específicamente la pituitaria anterior la que se encarga de decirle a las gónadas qué tanto va a regular las hormonas que va a liberar. Ahora bien, tenemos también el tallo pituitario. Es una estructura que conecta la glándula pituitaria con el hipotálamo, y su función es prácticamente la de conectar señales nerviosas entre ambas estructuras. El hipotálamo. Esta es la segunda parte que se considera una de las más importantes junto con la glándula pituitaria. El hipotálamo es una estructura cerebral ubicada en el encéfalo, encargada principalmente de controlar el funcionamiento del sistema nervioso y la hipófisis. El hipotálamo también se encarga de la secreción de hormonas peptídicas, que son las que podemos ver ahí.
En este caso, tenemos también dentro del hipotálamo, tenemos también otras estructuras, me corrijo ahí, que entre estas tenemos el núcleo paraventricular. Es uno de los dos pares de núcleos hipotalámicos en el que se sintetizan las hormonas de la pituitaria posterior. El control hormonal de este funciona así. La oxitocina y la vasopresina son sintetizadas en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo. Entonces, segundo, la oxitocina y la vasopresina son transportadas por los axones a lo largo del tallo pituitario, y la oxitocina y la vasopresina al final son liberadas a la circulación general desde los botones terminales en la pituitaria posterior. También poseemos el núcleo supraóptico. Es uno de los pares hipotalámicos en el que se sintetizan las hormonas de la pituitaria posterior. Su función utiliza el mismo proceso que el núcleo paraventricular. Ahora bien, me gustaría aclarar algo acerca del hipotálamo. Es esta estructura específicamente la que le ordena a la glándula pituitaria anterior cómo va a ir regulando. Así es, la pituitaria anterior también posee una especie de maestro, a pesar de que este es quien regula las demás partes del cuerpo en la liberación hormonal. Pero ahora bien, el hipotálamo, si ustedes saben, es un papel muy importante el que tiene, ya que este se encarga de lo que son los procesos internos reguladores del cuerpo y prácticamente se encarga de lo que son las necesidades de supervivencia básicas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la naturaleza, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, las aves se mueven de un lugar a otro? Cambia lo que es el tiempo de reproducción. Cuando ya es hora de reproducirse, ellos se mueven de un lugar a otro. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan que les mencioné, lo que es bastante el estímulo sexual es bien importante, ya que estas se transmiten al sistema nervioso y luego al hipotálamo. Después del hipotálamo se va a la glándula pituitaria. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya hubo un proceso y ya le dijo el hipotálamo que tanto necesita regular para que el proceso de reproducción se pueda llevar a cabo de una manera óptima. Ok, para cerrar el tema, en conclusión, podemos decir que todo proceso sexual posee un mecanismo fisiológico, biológico y anatómico acerca de su funcionamiento. Los seres humanos utilizamos la sexualidad para la reproducción o el mero placer del coito, pero durante el transcurso del tema realmente nos dimos cuenta de que la sexualidad va más allá de eso. Vemos que los factores hormonales juegan un papel sumamente importante en estos procesos y que todo funciona mediante sus procesos interconectados de todo el cuerpo. Las gónadas juegan uno de los mayores papeles en la sexualidad debido a su proceso de liberación de andrógenos y estrógenos, ya que estos influyen en los mecanismos de la sexualidad tanto del hombre como de la mujer. Además, que logramos observar y analizar que ambas hormonas no son pertenecientes a un sexo específico, sino que lo único que los diferencia es la cantidad de hormonas que segregan. En el caso del hombre se generan más andrógenos y en el caso de la mujer más estrógenos, pero ambos son igualmente generados por las gónadas. Y estas a su vez son reguladas por las estructuras cerebrales, como vimos la glándula pituitaria y el hipotálamo, encargadas de liberar hormonas trópicas, esto en el caso de la glándula pituitaria, que a su vez son manejadas por la regulación remota del hipotálamo, quien le ordena la cantidad de hormonas trópicas que deben ser liberadas para la situación que se requiera. Un mal funcionamiento hormonal, como pudimos observar, puede desencadenarse en problemas en el sistema reproductivo y mal funcionamiento de los genitales, como además causar anomalías en relación con la conducta. Esto puede conllevar incluso a la persona a sufrir problemas en su vida social y con sus parejas. Un problema genital mal cuidado o incluso si no posee una higiene saludable puede llevar a patologías más graves. Ahora bien, cerrando ya, muchos consideran el tema de la sexualidad aún hoy en día como una especie de tabú o lo consideran incluso un tema del que no debe hablarse. Entonces, ¿qué pasa con esto? Realmente esto varía bastante de lo que son las culturas y la forma en cómo cada persona se le ha inculcado y se le ha enseñado acerca del tema. Pero la realidad es que este tema es de lo más normal y común que hay. No hay nada de malo con querer aprender e investigar acerca de los mecanismos sexuales o los procesos del coito. Todo lo contrario,
Muchos durante la investigación se dan cuenta de su verdadera importancia académica y que incluso ayuda a prevenir padecimientos y patologías, además de poder dar una consejería psicológica sana y profesional, que bueno, es al final lo que nosotros, como en preparación de psicólogos, es lo que queremos hacer. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por su atención.